La oración es la llama que mantiene viva nuestra vida espiritual. Sin ella, esa luz se apaga, lentamente, casi imperceptiblemente. Al principio, puede parecer que todo sigue en su lugar, que la rutina diaria no se ve afectada, pero si observamos más de cerca, notamos cómo la paz interior se desvanece, cómo los momentos de calma se convierten en periodos de ansiedad y vacío. Esto es lo que sucede cuando la oración se descuida. Nuestra alma comienza a enfriarse, y con ella, la atmósfera espiritual en nuestra vida y en nuestro hogar. Vivimos en un mundo donde las distracciones son infinitas, donde el ruido exterior se convierte en el mayor obstáculo para escuchar a Dios. Es fácil caer en la trampa de pensar que la oración es solo una práctica opcional o un ejercicio que puede posponerse. Sin embargo, en la realidad espiritual, es la oración la que sostiene nuestras almas y, por ende, nuestras casas, nuestras familias, nuestro ser entero. La oración no es una cuestión de palabras vacías o rituales mecánicos, sino de una profunda apertura del corazón hacia lo divino. Solo cuando nos acercamos a Dios con sinceridad y humildad, nuestra vida espiritual comienza a brillar nuevamente. Es en ese silencio, en ese espacio de recogimiento, donde podemos escuchar la voz de Dios, donde podemos recibir su paz y dirección. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la oración constante, no solo a través de palabras, sino con actos. En Mateo 7:7, Él dice, «Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá». Estas no son promesas vacías, sino invitaciones a entrar en una relación más profunda con el Creador. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto orar, incluso cuando sabemos que en esa práctica encontramos consuelo y fortaleza? Tal vez porque el alma humana tiende a buscar respuestas en el mundo material, en las circunstancias visibles, cuando en realidad la verdadera paz solo se encuentra en la conexión con Dios. Si logramos comprender esto, nuestra vida cambiará, y con ella también nuestro hogar. En muchas casas, la falta de oración se traduce en conflictos no resueltos, en corazones distantes, en un ambiente frío y distante. La oración es el fuego que avivamos cada día, la chispa que mantiene viva la llama de la fe. Es a través de la oración que el Espíritu Santo puede actuar en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que amamos. Es por eso que Jesús, cuando enseñó a orar, nos dijo que debíamos orar no solo por nosotros mismos, sino también por nuestros seres queridos, por nuestro hogar, por la comunidad. Como dice en Lucas 11:9-10, «Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá». A menudo olvidamos la fuerza transformadora que tiene la oración colectiva. En las familias, la oración compartida puede ser el lazo que une, el fundamento que permite que, a pesar de los desafíos, todo se mantenga en paz. Es importante recordar que la oración no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también refuerza los vínculos familiares, espirituales y emocionales. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la vida de San Francisco de Sales. Este santo, conocido por su suave y profunda espiritualidad, vivió su vida guiado por un amor incondicional hacia Dios y su prójimo. San Francisco de Sales enseñaba que la oración familiar es esencial, porque en ella se da un testimonio viviente del amor de Dios. Comenzaba cada día con una oración junto a su familia, creando un espacio sagrado en el hogar donde la presencia de Dios podía manifestarse en medio de las tareas diarias. En sus cartas él decía, «La oración en familia es el acto que mantiene la unidad en el hogar y permite que el amor de Dios crezca en el corazón de todos». Esto es lo que debe ser el hogar. Un lugar donde la oración no sea solo un acto ocasional, sino el centro mismo de la vida. Si este principio es olvidado, el hogar empieza a perder su fundamento y con él la paz que debería reinar en él. Es importante recordar que no se trata solo de orar de manera individual, sino también como familia, compartiendo la presencia de Dios en el centro de nuestra vida común.
Esta práctica diaria, por sencilla que sea, puede transformar nuestro hogar, haciéndolo un lugar lleno de gracia, de amor y de paz. ¿Cómo estás cultivando la oración en tu vida y en tu hogar? ¿Hay un espacio para la oración compartida con los tuyos? ¿O todo se ha reducido a una práctica individual? Si es así, ¿cómo podría cambiar tu hogar si comenzaras a orar juntos, no solo por ti mismo, sino por aquellos a quienes amas? La invitación es clara. No dejemos que la llama de la oración se apague lentamente. Es el momento de avivarla con la práctica constante y la apertura sincera hacia Dios. Si te gustaría recibir más enseñanzas y reflexiones sobre cómo mantener viva la llama de la fe en tu vida, suscríbete a nuestro boletín. Este santo nos enseña que, a través de la oración, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino también nuestros vínculos con quienes más amamos. En su casa, él y su familia comenzaban cada día con una breve oración, dando gracias por el nuevo día y pidiendo la gracia de vivirlo con fe, amor y generosidad. Así, la casa de San Francisco se convirtió en un lugar de serenidad y unidad a pesar de las pruebas que enfrentaba. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que cambiaría en tu hogar si establecieras un momento de oración compartida al inicio o al final del día? ¿Cómo podría transformar la atmósfera espiritual si, todos los días, tu familia se reuniera para invocar la presencia de Dios? La oración no es un acto formal o distante, es un acto de unión, un acercamiento mutuo a Dios y entre nosotros. En Mateo 18:20, Jesús nos recuerda, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas palabras nos muestran que, cuando nos reunimos en oración, no solo estamos presentes unos para otros, sino que Dios mismo se hace presente en nuestro medio. La oración compartida, entonces, es una oportunidad única de fortalecer nuestra fe, de experimentar la cercanía de Dios en nuestro hogar. ¿Cuántas veces hemos dejado que el ajetreo diario y las preocupaciones del mundo nos alejen de este acto tan esencial? ¿Cuántas veces hemos permitido que la falta de tiempo o las rutinas nos impidan dedicar esos pocos minutos a estar juntos en la presencia de Dios? San Agustín, en su juventud, pasó años buscando respuestas en los placeres mundanos y el conocimiento. Sin embargo, cuando su madre, Santa Mónica, comenzó a orar insistentemente por su conversión, las cadenas del pecado que lo mantenían atrapado comenzaron a romperse. Él mismo lo relató más tarde, reconociendo el poder de la oración perseverante. En sus confesiones, Agustín escribe: «Me convertí por las lágrimas de mi madre. La oración de una madre es el camino de la gracia». El ejemplo de Santa Mónica nos muestra que la oración no siempre da frutos inmediatos, pero su poder es innegable y su efecto es profundo, incluso cuando parece que no hay resultados visibles. A veces pensamos que nuestras oraciones por la familia no tienen respuesta, que la conversión o la paz parecen lejanas, pero debemos recordar que, aunque no veamos inmediatamente los frutos, la gracia de Dios está trabajando en silencio. La oración, en cualquier circunstancia, tiene un poder que trasciende nuestra comprensión humana. En momentos de conflicto, de incomprensión, cuando los corazones parecen distantes, la oración tiene la capacidad de sanar, de abrir corazones y transformar relaciones. Pero al igual que en la historia de Santa Mónica, se requiere perseverancia, fe y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo percibimos. Si como familia establecemos un espacio para orar juntos, ese espacio se convertirá en un refugio en medio de las tormentas de la vida. Y no solo en los momentos de dificultad, sino también en los de alegría, en los de gratitud, en los de celebración. La oración en familia no debe ser un acto aislado, sino un momento para compartir, para escuchar a Dios y a los demás. Al reunirnos en oración, recordamos que somos un cuerpo, que estamos unidos en Cristo. San Juan Crisóstomo, en sus homilías, enseñaba que la familia cristiana debe ser un altar en el que se ofrezcan oraciones constantes. Es así como la casa se convierte en una extensión de la iglesia, un lugar donde Dios mora y se manifiesta en el amor mutuo, en la unidad, en el perdón. Si sentimos que nuestra familia está pasando por momentos de división, si experimentamos tensiones que parecen insuperables, la oración es la medicina que necesitamos. No es solo pedir por solución,
sino permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para sanar nuestras relaciones, para suavizar nuestros corazones. ¿Te atreves a imaginar lo que ocurriría si, todos los días, unieras a tu familia en la oración? Quizás, con el tiempo, lo que parecía imposible se volvería una realidad. Tal vez las tensiones disminuirían y en su lugar, la paz de Cristo reinaría en cada corazón. La oración es un camino que puede transformar, puede restaurar, puede renovar. Pero como todo camino espiritual, requiere dedicación y voluntad. Si deseas empezar este camino de oración en familia, te propongo una práctica sencilla pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, reúne a los miembros de tu hogar y ofrece una breve oración. Puedes empezar agradeciendo por el día, pidiendo la protección de Dios durante la noche y confiando en Él para el día siguiente. Unas pocas palabras de fe pueden ser suficientes para abrir el corazón de todos a la presencia de Dios. Si deseas conocer más sobre cómo establecer la oración en tu hogar, suscríbete a nuestro boletín. La oración en solitario es otro pilar fundamental para avivar la llama de la fe en nuestras vidas. Si la oración en familia es el primer paso para mantener nuestra vida espiritual encendida, la oración personal es el segundo. No podemos depender únicamente de la oración colectiva. Nuestra relación personal con Dios también debe ser cultivada cada día en la intimidad de nuestro corazón. Es en esos momentos de soledad con Dios donde verdaderamente experimentamos su presencia, donde recibimos la dirección que necesitamos para afrontar las dificultades cotidianas. Sin la oración personal, nuestra fe se vuelve superficial, dependiente de lo que otros digan o hagan, y perdemos el contacto directo con el Señor. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la oración solitaria. En Mateo 6:6, Él nos dice, «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público». Este versículo revela la profundidad de la oración personal. Un encuentro cara a cara con Dios, en el silencio y la intimidad. Es en esos momentos, lejos de las distracciones del mundo, donde el Espíritu Santo puede hablarnos y guiarnos. La oración personal es un acto de confianza en Dios, un acto de entrega total. Nos recuerda que, aunque somos parte de una comunidad de fe, nuestra relación con Dios es única y personal. Cuando dedicamos tiempo cada día para orar en soledad, permitimos que Él hable a nuestros corazones, que nos renueve y nos fortalezca. La vida de Santa Teresa de Ávila es un testimonio poderoso de lo que la oración personal puede hacer en un alma. Santa Teresa, conocida por su misticismo y su profunda vida de oración, entendió que la oración no es solo hablar con Dios, sino también escuchar su voz en el silencio. En sus escritos dice, «La oración es un encuentro de amor con Dios. Si no hay amor en la oración, no hay oración verdadera». Para Santa Teresa, la oración era un acto de unión profunda con Cristo, un espacio donde el alma se encontraba con Él y se transformaba. La práctica diaria de la oración personal le permitió a Santa Teresa vivir una vida de gran entrega y servicio, a pesar de las dificultades que enfrentaba. Sus momentos de soledad en oración le dieron la fortaleza para enfrentar incluso las adversidades más grandes. De ella aprendemos que la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos da la paz y la sabiduría necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al igual que Santa Teresa, nosotros también debemos buscar ese momento de soledad con Dios, donde podamos abrir nuestro corazón ante Él sin distracciones ni preocupaciones. Es en esos momentos donde verdaderamente nos encontraremos con su amor, donde podremos experimentar la paz que solo Él puede dar. La oración diaria no tiene que ser larga ni complicada. Lo importante es la sinceridad con la que nos acercamos a Dios. Una simple oración como, «Señor, ven a mi vida, guíame y fortaléceme», puede ser suficiente para abrir el corazón a su presencia. En la vida cotidiana, muchas veces estamos rodeados de ruidos y distracciones.
La agenda diaria, las responsabilidades familiares, el trabajo y las preocupaciones personales nos alejan del silencio interior. Sin embargo, como nos enseña el Salmo 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Es en la quietud y el silencio donde encontramos a Dios. Este versículo nos invita a detenernos, a callar nuestra mente y escuchar la voz de Dios. La oración no es solo un acto de hablar, sino también de escuchar. ¿Cuántas veces oramos sin permitir que Dios nos hable? ¿Cuántas veces nos acercamos a Él solo para pedir y no para escuchar su voz? La práctica de la oración personal debe ser un espacio para escuchar a Dios, para permitir que su Espíritu nos enseñe y nos guíe. No se trata solo de exponer nuestras necesidades, sino de disponernos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. La oración no siempre tiene respuestas inmediatas, pero tiene el poder de transformar nuestro interior. Al igual que el corazón de Santa Teresa fue transformado por sus momentos de oración, también el nuestro puede ser renovado. Cuando oramos, no solo pedimos por lo que necesitamos, sino que nos abrimos a la acción de Dios en nuestra vida. La oración personal es un acto de fe, una forma de decirle a Dios: «Aquí estoy, dispuesto a seguirte y a hacer tu voluntad». Cada día podemos dedicar unos minutos para retirarnos a un lugar tranquilo y hablar con Dios. No es necesario que sea un lugar especial o que nuestra oración sea muy elaborada. Lo importante es la sinceridad de nuestro corazón. En este espacio íntimo podemos hablar con Él sobre nuestras alegrías, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Al hacerlo, creamos un vínculo más fuerte con Él y permitimos que su presencia transforme nuestras vidas. Y no olvidemos que la oración personal no es solo para pedir por nosotros mismos, sino también por los demás. A través de la oración podemos interceder por las necesidades de nuestra familia, de nuestros amigos, de la comunidad y del mundo entero. En 1 Timoteo 2:1, Pablo nos exhorta a orar por todos los hombres. La oración no es solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Cuando oramos por los demás, nos alineamos con el corazón de Dios, que desea que todos se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Si deseas empezar a fortalecer tu vida de oración personal, te sugiero comenzar con una práctica sencilla pero poderosa. Cada mañana, antes de comenzar tu día, dedica unos minutos para orar. Puedes empezar con una oración corta, como: «Señor, guíame hoy y ayúdame a hacer tu voluntad en todo lo que haga». Esta simple práctica puede marcar una diferencia significativa en cómo enfrentas el día. La oración personal es una herramienta poderosa para avivar la llama de la fe en nuestras vidas. Es a través de la oración que nos acercamos más a Dios y permitimos que Él transforme nuestros corazones. Si te gustaría recibir más enseñanzas sobre cómo fortalecer tu vida de oración personal, suscríbete a nuestro boletín. La perseverancia en la oración es una de las virtudes más poderosas que podemos cultivar en nuestra vida espiritual. No basta con orar en los momentos de tranquilidad o cuando nos sentimos cerca de Dios. La verdadera fortaleza espiritual se encuentra en la constancia, en la capacidad de continuar orando incluso cuando no vemos resultados inmediatos o cuando el camino parece estar lleno de dificultades. La perseverancia en la oración es la prueba de nuestra confianza en Dios, de nuestra fe en que Él está obrando en nuestras vidas, aunque no siempre entendamos su voluntad en el momento. Jesús, en su enseñanza sobre la perseverancia, nos da una poderosa parábola en Lucas 18, 1-8, conocida como la parábola de la viuda y el juez injusto. En ella, Jesús nos muestra cómo una viuda, a pesar de ser rechazada por un juez corrupto, continúa pidiendo justicia una y otra vez hasta que finalmente el juez cede a su insistencia. Jesús concluye la parábola diciendo:
Oíd lo que dijo el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque tarde en responderles. Os digo que les hará justicia pronto. Lucas 18, 6 al 8. Esta parábola no solo nos invita a perseverar en la oración, sino que también nos recuerda que Dios siempre escucha nuestras súplicas, aunque a veces su respuesta no sea inmediata. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cuándo es el momento adecuado para responder, y su respuesta siempre es perfecta. La perseverancia en la oración también está ejemplificada en la vida de San Agustín, quien, como sabemos, pasó muchos años alejándose de la fe, buscando respuestas en lugares equivocados. Fue la constante oración de su madre, Santa Mónica, lo que finalmente condujo a su conversión. Santa Mónica oró durante años por su hijo, incluso cuando parecía que sus oraciones no daban fruto. Ella nunca dejó de creer que Dios escuchaba sus súplicas, aunque las circunstancias parecieran decir lo contrario. El poder de la oración perseverante de Santa Mónica nos recuerda que, aunque no veamos resultados inmediatos, las oraciones tienen un impacto eterno. La fe de Santa Mónica y su perseverancia en la oración son un modelo para nosotros. ¿Cuántas veces, al no ver cambios inmediatos en nuestras vidas o en las vidas de aquellos por quienes oramos, nos rendimos? Sin embargo, la enseñanza de Cristo es clara. La oración constante tiene un poder inmenso y nunca debemos subestimarlo. La perseverancia es también una prueba de nuestra confianza en la voluntad de Dios. En momentos de dificultad, cuando las respuestas parecen tardar en llegar, nuestra fe debe seguir firme. Cuando oramos y no vemos respuestas inmediatas, estamos siendo invitados a confiar más profundamente en el plan divino. Como dice en Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La perseverancia en la oración nos ayuda a alinearnos con los caminos de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. El apóstol Pablo también habla de la importancia de la perseverancia en la oración en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia en la oración no solo nos mantiene cerca de Dios, sino que también nos da la fortaleza necesaria para enfrentar las pruebas de la vida. La oración perseverante nos ayuda a mantener la paz en medio de la tormenta, a confiar en que a Dios no nos abandona, incluso cuando la situación parece incierta. La oración constante es un refugio en tiempos de angustia, un recordatorio de que Dios siempre está presente, incluso cuando no podemos verlo o sentirlo. Para vivir una vida de oración perseverante, es importante establecer una rutina diaria de oración, sin importar las circunstancias. No se trata de orar solo cuando todo va bien, sino de orar todos los días, en los momentos de alegría y también en los de tristeza. En los días difíciles, la oración constante nos da el aliento necesario para seguir adelante. La práctica de la oración perseverante no siempre es fácil, pero es esencial para fortalecer nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos vivir esta perseverancia en la oración? Un consejo práctico es dedicar un tiempo cada día para la oración personal, aunque sea unos minutos. Puede ser en la mañana antes de comenzar el día o por la noche antes de dormir. Lo importante es hacer de la oración un hábito constante, algo que forme parte de nuestra vida diaria. Una forma simple de comenzar es repetir una oración corta pero significativa. Señor, te ofrezco este día. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Esta oración puede servir de base para la conversación diaria con Dios, abriendo nuestro corazón a su presencia y su guía. También es útil escribir nuestras oraciones o reflexiones en un diario, para poder ver cómo Dios está respondiendo a nuestras súplicas a lo largo del tiempo. La perseverancia en la oración también significa orar no solo por nosotros mismos, sino por los demás. Al interceder por nuestros amigos, familiares y comunidad, estamos demostrando que nos importa el bienestar espiritual de los demás y que confiamos en que Dios puede actuar en sus vidas. Al final, la perseverancia en la oración es una prueba de nuestra confianza en Dios, un acto de fe que dice, Señor, no importa cuánto tarde en recibir una respuesta, seguiré buscando tu rostro, seguiré confiando en tu plan. Esta perseverancia no se trata solo de esperar, sino de crecer en nuestra relación con Dios, de permitir que Él nos transforme y nos fortalezca. Como dice Santiago 5:16,
La oración del justo puede mucho, teniendo gran poder. Que nuestra perseverancia en la oración nos conduzca más cerca de Dios, nos dé la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida y nos recuerde que, aunque no siempre comprendamos el momento o la respuesta de Dios, su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta. Si deseas seguir creciendo en tu vida de oración, suscríbete a nuestro boletín para recibir más reflexiones y enseñanzas. Al final, cuando hemos recorrido el camino de la oración en familia, de la oración personal y de la perseverancia, es importante recordar que todo esto tiene un propósito fundamental, que nuestra vida de oración nos lleve a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La oración no es un fin en sí misma, sino un medio para transformar nuestro corazón y nuestro hogar, para permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros y en nuestras vidas. La verdadera oración no es una simple repetición de palabras, sino una entrega total de nuestro ser a Dios. Un acto de confianza en que Él sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La oración, entonces, no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara para recibir su voluntad. Nos da la gracia de aceptar su plan divino, aunque a veces no lo comprendamos completamente. La oración transforma nuestras vidas al abrirnos a la gracia de Dios, que nos capacita para vivir con paz, esperanza y confianza, sin importar las circunstancias externas. Cuando oramos, le entregamos a Dios nuestra vida y nuestras preocupaciones, y Él se encarga de guiarnos, de fortalecernos y de llenarnos con su paz. Esta es una lección profunda que encontramos en la vida de San Francisco de Asís. San Francisco, quien comenzó su vida buscando riquezas y poder, experimentó una profunda transformación cuando decidió entregar su vida completamente a Dios. En su vida de oración constante, Francisco encontró la paz que tanto buscaba, y esa paz le permitió vivir de manera radicalmente diferente, amando a los pobres, sirviendo a los necesitados y buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Francisco entendió que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en la relación profunda con Dios, y esta comprensión le permitió vivir una vida plena, llena de propósito y de amor. Si pensamos en nuestra propia vida, ¿nos hemos entregado completamente a Dios en nuestra oración? ¿Hemos permitido que nuestra vida de oración transforme nuestra manera de vivir, de amar y de servir? La oración, al final, nos lleva a la acción. No se trata solo de pedirle a Dios por nuestras necesidades, sino de estar abiertos a ser transformados por Él, de permitir que nuestra vida se convierta en un reflejo de su voluntad. Cuando oramos con sinceridad y humildad, dejamos que Dios transforme nuestro corazón, nos llena de su espíritu y nos capacita para hacer su voluntad en todo lo que hacemos. En Efesios 6:18, Pablo nos exhorta: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Esta exhortación nos recuerda que la oración debe ser continua y constante, no solo en los momentos de dificultad, sino también en los momentos de paz. La oración es una actitud constante de entrega, de búsqueda de la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cada oración sincera que ofrecemos a Dios es una oportunidad para crecer en nuestra fe, para acercarnos más a Él y para ser transformados por su gracia. La vida de Santa Teresa de Lisieux es otro testimonio de cómo la oración puede transformar nuestra vida y nuestra relación con Dios. Santa Teresa, conocida como la Santa de la Pequeña Vía, vivió una vida de oración profunda, pero no en grandes gestos o actos heroicos, sino en los pequeños detalles de la vida diaria. Su oración consistía en hacer todo con amor, en ofrecer cada acción a Dios, desde las tareas más simples hasta los momentos de dificultad. Santa Teresa nos enseñó que no necesitamos realizar grandes cosas para agradar a Dios. Lo que importa es hacer todo con un corazón lleno de amor y de confianza en su voluntad. Al igual que Santa Teresa, podemos encontrar la santidad en los pequeños momentos de nuestra vida, si vivimos cada uno de ellos en oración y en entrega a Dios. Pero para que nuestra vida de oración sea verdaderamente transformadora, necesitamos practicar la humildad. La humildad nos permite reconocer nuestra necesidad de Dios, nos ayuda a entender que no somos autosuficientes y que nuestra vida depende completamente de su gracia. Como dice en 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
La oración es un acto de humildad, una forma de reconocer nuestra debilidad y nuestra necesidad de la ayuda divina. Cuando oramos con humildad, dejamos que Dios trabaje en nosotros, que nos moldee a su imagen y semejanza. Es la humildad lo que nos permite abrir nuestro corazón a Dios y dejar que Él transforme nuestra vida. ¿Estamos dispuestos a ser humildes en nuestra oración? ¿A reconocer nuestra necesidad de su gracia y a permitir que Él nos transforme? La oración no es solo un acto individual, sino una forma de abrir nuestro corazón a la acción de Dios en nuestra vida y en la vida de los demás. Al orar, no solo buscamos nuestra propia transformación, sino que también intercedemos por los demás, pidiendo a Dios que los llene de su amor, de su paz y de su gracia. La oración, entonces, es un medio para transformar no solo nuestras vidas, sino también nuestras relaciones, nuestra comunidad y el mundo entero. La oración nos une, nos conecta con Dios y con nuestros hermanos, y nos da la fuerza para vivir de acuerdo con la voluntad divina. En la vida cotidiana, debemos recordar que la oración no es solo un acto aislado, sino una actitud constante de búsqueda de la voluntad de Dios. Si oramos sinceramente, nos abrimos a la acción de Dios, permitiendo que Él transforme nuestro corazón, nuestra vida y nuestro hogar. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guíe nuestra vida de oración y nos ayude a vivir de acuerdo con su voluntad. Si deseas continuar creciendo en tu vida de oración, suscríbete a nuestro boletín para recibir más enseñanzas y reflexiones.